Hola everyone, this is Cold From. Bienvenidos al número 16 de la serie. Este es el intro al corazón de esta serie, al corazón de los problemas del cristianismo en cuanto a la ley, en cuanto al entendimiento de la Biblia y de Dios. Este libro, Gálatas, este libro es el que se ha usado por cientos y cientos de años para refutar la ley, y esto lo convierte en el libro más malentendido tal vez de toda la Biblia, ya que termina contradiciendo todo el Antiguo Testamento. Pero les tengo buenas noticias, y es que el libro de Gálatas en realidad no está contradiciendo nada. Lo que está haciendo es siguiendo con el propósito de las antiguas escrituras, enseñando, revelando, predicando y propagando que la ley es maravillosa. ¿Ves? Nada de qué preocuparse. La ley sigue vigente. ¿No son buenas noticias esas? Claro que sí. Pero desafortunadamente no todo el mundo cree que esas son buenas noticias. Hay muchos que no les gusta la idea de que la ley sigue vigente y usan el libro de Gálatas para defender esta posición. Ok, para todos ustedes que creen que Gálatas enseña que la ley está abolida, les quiero informar que han sido enseñados mal. Ya sé que no me creen, ya sé que se resisten a esto, pero bueno, hagamos esto interesante, hagamos este video interactivo. Vamos a hacer un pequeño examen acerca de unas preguntas que son esenciales para entender lo que estaba pasando en el libro de Gálatas. Son unas pocas preguntas, respóndanlas mentalmente. Esto es para saber en tiempo real, con el conocimiento que tienen hasta este punto en sus vidas acerca del libro de Gálatas. Aquí va. Ok, voy a adivinar que la mayoría de ustedes no sabían todas las respuestas o no estaban del todo seguros de algunas. El punto que quiero hacer es que todas estas preguntas, menos la última, son importantes para entender el contexto completo del libro de Gálatas. Por lo tanto, si usted tiene falta de conocimiento en cualquiera de esas preguntas, entonces significa que hay falta de entendimiento. Y si hay falta de entendimiento, es una muy mala idea andar proclamando el libro de Gálatas como prueba de que la ley fue abolida. Pero desafortunadamente esa es la historia que ha tenido la iglesia cristiana con el libro de Gálatas. Una historia de mucha falta de entendimiento y conocimiento, y en ese estado de ignorancia han creado doctrinas erróneas directamente de este libro para luego enseñarlo a los fieles. Pero es hora de romper este esquema de ignorancia. Es hora de darle la cara a las preguntas difíciles que crea Gálatas con respecto al resto de la Biblia. Y es hora de considerar nuestro caminar con Dios en todo esto. Ahora, para entender lo que dice Gálatas, hay que entender qué es el libro de Gálatas. Así que comencemos a responder el examen que hicimos. Galacia era una región en Asia Menor que llegó a formar parte del Imperio Romano, que hoy en día es prácticamente Turquía, lo cual quiere decir que Galacia era una región netamente gentil, lo cual quiere decir que ellos eran paganos. Sin embargo, también habían comunidades judías por Galacia, viviendo entre ellos. El apóstol Pablo, quien es el autor de este libro, estuvo en Gálatas trayendo el mensaje de salvación a los paganos gálatas, quienes no conocían al Dios verdadero, al igual que a los judíos que vivían en ese lugar. Pero Pablo se vio
vio enfrentado con los mismos problemas que siempre han existido con los seres humanos: los paradigmas. Tanto los gálatas como los judíos tenían fuertes paradigmas y credos religiosos. Pablo necesitaba destruir los paradigmas en la gente para poder instalar en ellos la verdad absoluta de Dios. Entonces, ¿cuáles eran estos paradigmas? Bueno, primero respondamos a quién estaba escribiendo Pablo esta carta de Gálatas. Pues esta carta de Gálatas fue escrita para los Gálatas. Sí, ya sé que eso es muy obvio, pero es que a veces lo obvio se olvida. Aunque esto es muy obvio, la gente sigue cometiendo el error de considerar esta carta como si fuese escrita para ellos en su tiempo actual, en su situación actual, en su geografía actual. Y esto es un error muy grande. Gálatas no fue escrito para usted ni para mí en este siglo. Fue escrito para los Gálatas en el primer siglo. Y si la gente sigue considerando el libro de Gálatas como para ellos, inevitablemente van a recrear el contexto de Gálatas conforme a la situación de ellos, distorsionando así el significado de este libro. Para que esto no suceda, primero debemos siempre recordar que este libro en realidad era una carta y que era para los Gálatas en el siglo I. Segundo, debemos saber cuál era la situación de los Gálatas, cuáles eran sus paradigmas, su cultura, su mentalidad, y así llegar a entender por qué Pablo les escribió lo que les escribió. Resulta que los Gálatas, como buenos gentiles, eran paganos, y en su caso específico eran astrólogos, quienes relacionaban sus dioses con planetas y constelaciones. Esto está evidenciado en el viaje que hizo Pablo con Bernabé a la ciudad de Listra en Galacia, que vemos en Hechos capítulo 14, que cuando Pablo mostró los milagros del Espíritu Santo, la gente pensó que ellos eran los dioses Júpiter y Mercurio. Pero Pablo, con estos viajes a Gálatas, estaba dándoles a conocer del Dios verdadero, y muchos de ellos se habían convertido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero en Galacia también vivían judíos, y muchos de estos eran fariseos, y estos fariseos estaban interactuando con los nuevos cristianos gálatas. Es crucial, es importantísimo que entendamos quiénes eran los fariseos, porque los cristianos creen que los fariseos eran doctores de la ley. Eso no es el caso. Los fariseos no eran doctores de la ley, ellos eran distorsionadores de la ley. Miremos un poquito de su historia. Ellos comenzaron como una secta muy pequeña en tiempos antiguos, y algo que los distinguía de los otros grupos es que ellos creían en que había dos Torás. En otras palabras, cuando Moisés fue al monte Sinaí, él recibió el Torá de Dios, un Torá escrito, que es lo que nosotros tenemos en la Biblia, pero ellos dicen que también Moisés recibió un Torá oral, aunque no hay nada de evidencia de esto en la Biblia, aunque la misma Biblia prohíbe esto, prohíbe a que se le añade a lo que está escrito. Sin embargo, los fariseos piensan y proclaman que hay una ley oral que solo se transmite oralmente y que es de la misma autoridad que la ley escrita. Y bueno, esta pequeña secta con el pasar del tiempo se convirtió en la rama más poderosa del judaísmo. Infiltraron todas sus creencias y sus credos en el judaísmo. La ley escrita, el Torá, quedó completamente enredada y contaminada con esta ley oral. Algo que ha perdurado hasta hoy porque el judaísmo moderno está basado sobre estas cosas de la ley oral. Entonces, ¿qué significa tener dos Torás? Pues significa que la palabra de Dios queda contaminada. Dios es perfecto y el hombre fue su creación. Y Dios tiene el manual o las instrucciones perfectas para su creación. Por eso es que prohibió añadir o quitar de su palabra perfecta. La tradición oral destruye esta perfección. Crea un estilo de vida imposible, abrumador y miserable para el ser humano. Para entender el concepto de la tradición oral en el judaísmo, pues es lo mismo que una secta cristiana en el cristianismo. Ustedes muy bien saben cómo son las sectas cristianas. Siempre dicen lo mismo, siempre dicen que ellos son la única verdad, que todo lo demás es mentira, que ellos son los únicos que te pueden llevar a la salvación, que tienes que hacer todo lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que es la tradición oral en el judaísmo. Pero ¿cómo fue que los judíos, siendo el pueblo escogido de Dios, aceptaron semejantes mentiras? Pues de la misma forma que se aceptan cualquier mentira, por medio de manipulación. Al pueblo se le enseñó que los rabís eran los que tenían autoridad en la tierra. En el cielo lo tenía Dios, pero en la tierra los rabís eran como Dios, y el pueblo tenía que hacer absolutamente todo lo que decían los rabís. ¿Por qué aceptó esto el pueblo? Pues porque se hizo una manipulación muy grande del versículo de Deuteronomio 30:12. Ahora, si ustedes leen el contexto completo de este capítulo, es clarísimo de que Moisés está hablando acerca de lo fácil que es el Torá, que no hay excusas por no seguir el Torá. Y 30:12 era Moisés diciendo: no hagan excusas, no vayan a decir que el Torá está tan alto, que está en el cielo y que
nadie lo puede alcanzar, nadie lo puede cumplir. Eso es el contexto, súper fácil, súper claro. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Sacaron estas 5 palabritas de todo el contexto y mostraron esas 5 palabritas a todo el pueblo y empezaron a decir, mira, aquí dice, el Torá no está en el cielo, así que Dios no tiene ninguna autoridad para interpretarla ni enseñarla. Los rabís son los líderes aquí en la tierra y solamente ellos tienen autoridad de interpretar y explicar y enseñar el Torá. Eso es un fundamento del faraísmo. Así que vayan entendiendo lo manipulado, lo torcido y corrupto que es esta tradición oral en boca de los fariseos. Pero ese era el paradigma que se había creado en la población del primer siglo, que los rabís tenían autoridad igual a Dios en la tierra. Es más, la palabra rabí literalmente significa el grandioso. Estos eran los grandiosos de la tierra, los que tenían absoluta autoridad para las escrituras. Ahora, entendiendo eso, podrás entender mucho mejor lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 23:8, donde le dijo a sus discípulos que no se llamen rabís. Todos entendían el verdadero contexto de esto, cuál era el de no llamarse grandioso entre los hombres. Todos los hombres son hermanos, entonces no se llamen grandiosos porque el que se enaltece será humillado, ¿entienden? El que se llama rabí, grandioso, será humillado. Eso es el contexto de Mateo 23. Jesús no estaba prohibiendo el título de maestro como en el sentido de maestro, de profesor, del que enseña, como maestro de música o maestro de arte. Él no estaba prohibiendo eso, sobre todo que uno de los ministerios que él mismo fundó era de maestros. Eso es contradictorio, eso es ilógico. Por eso es tan importante saber la verdadera situación del primer siglo en el Medio Oriente, en Israel y en toda Europa y Asia. Hay que entender estas cosas para entender el verdadero contexto y situación sociopolítica geográfica del Nuevo Testamento. Si ustedes no entienden esto de los 2 Torás que había presente en este primer siglo y hoy en día también, ustedes no van a entender el Nuevo Testamento correctamente. Por eso el cristianismo tiene tantos de los errores que tiene hoy en día. El cristianismo alcanza a percibir que hay 2 leyes en el Nuevo Testamento, pero no las entiende bien. Entonces las empieza a distorsionar. Y de ahí es que sacamos las doctrinas de que, es que hay una ley de Moisés y una ley de Jesús. O esa de hay una ley ceremonial y una ley civil. O esa otra de que hay una ley de los judíos y una ley de los gentiles. Hay leyes para en Israel y para fuera de Israel. Y definitivamente la más famosísima de todas, que existe la ley del Antiguo Testamento y la anarquía del Nuevo Testamento. Cantidades y cantidades y cantidades de argumentos erróneos que vienen por falta de conocimiento acerca de las verdaderas 2 leyes que hay en el Nuevo Testamento. Cuáles son el Torá escrito, que es la verdadera ley, la verdadera palabra de Dios, y la tradición oral o el Torá oral, cuál es algo netamente artificial y prohibido por Dios. Así que vayan estudiando y averiguando e investigando acerca de esto, la tradición oral judía, los fariseos, el Talmud, todas esas cosas. Hay muchísima información. La idea es entender esto, saber que existe y saber que afectaba muchísimo la iglesia del primer siglo. Y sobre todo entender que esto da el contexto de muchísimas situaciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver esta situación que es muy famosa en el Nuevo Testamento, pero ahora lo vamos a ver con el contexto de las 2 leyes, de la tradición oral. Comencemos con esta palabra, takanot. ¿Qué es takanot? Takanot es un mandamiento de hombres, de los rabís. Recuerde que la tradición oral dice que los rabís son la autoridad en la tierra, la voz de Dios en la tierra. Y por lo tanto la tradición oral dice que usted tiene que cumplir y obedecer los mandamientos de los rabís. Y uno de esos mandamientos es acerca de lavarse las manos, de purificarse las manos antes de comer. No en el sentido de quitarse el sucio, las bacterias, sino de purificarse espiritualmente. Here's how to wash your hands before eating bread. First, fill a large cup with water. Remove any rings from your fingers. Raise the cup with your right hand, then pass it to your left hand. Now pour water 2 times over your right hand, twice in succession. Make sure to wash your entire hand up to the wrist. Now pass the cup to your right hand, and pour water 2 times over your left hand, twice in succession. Now raise your hands so that the water drips toward the wrist, and recite the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvosav, v'tzivanu
al netilas yadayim. Then dry your hands on a towel. Now you're ready to say the blessing over the bread and eat, but be careful not to talk until you've done so. As you recite the blessing, hold the bread with all 10 fingers and lift it slightly. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Y ese es el proceso para comer pan en el judaísmo. No se puede saltar pasos, no se puede modificar, de nada sirve usar jabón. Es así o si no, te contaminas. Y eso es para comer pan, porque si se come vegetales y verduras, hay otra oración que se tiene que hacer. Pero si come carnes y otras cosas, es otra oración. Para las bebidas es otra oración. Y si su plato tiene una combinación de frutas y carnes y pan, hay otras instrucciones y otras oraciones. Y no termina ahí, porque eso es solamente para comer. Hay oraciones e instrucciones para absolutamente todo en la vida cotidiana. Hay oraciones e instrucciones para cuando te levantas de la cama y te vas a poner los zapatos. Hay oraciones e instrucciones para ir al baño y para después del baño. Hay oraciones e instrucciones para vestirse, para andar por la calle, andar en la casa, andar con familia, andar con amigos, andar con desconocidos. Hay cientos y cientos de instrucciones para regular todo aspecto de la vida cotidiana y religiosa de las personas. Eso es la tradición oral de los judíos. Son oraciones e instrucciones que nunca terminan, que te controlan en todo. Y lamentablemente los judíos se dejaron convencer de los fariseos que esta ley oral, con sus interminables prohibiciones y obligaciones, era de Dios, dado oralmente a Moisés en los 40 días que él estuvo en el monte Sinaí. Como resultado, Dios queda como el malo, queda como un Dios exagerado e imposible de complacer gracias a todas estas instrucciones. Dios queda como un exagerado y el hombre queda como un esclavo oprimido y aplastado por tantas leyes de hombre. Y ese era el entorno a donde entró Jesús. Jesús vivía en una sociedad que estaba inmersa en esas doctrinas. Por lo tanto, él empezó a atacarlas y a romper paradigmas, uno de los cuales era este ritual ceremonial de lavarse las manos. Volvamos al video educativo con este muñequito haciendo esta oración. ¿Qué quiere decir esta oración? Pues traduzcámoslo. La oración dice: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos prescribiste el lavado de las manos. Qué bonita oración. Excepto que, pues, Dios nunca nos mandó a lavarnos las manos. Esto es meterle palabras en la boca de Dios. Esto es takanot, un mandamiento de hombres. Entonces, ¿cómo es posible que esto, siendo un takanot, un mandamiento de hombres, termine diciendo que fue Dios quien lo dijo? Bueno, pues porque recordemos que los rabís son la autoridad, son como la autoridad divina en la tierra. Entonces, si ellos lo dicen, es como si Dios lo hubiera dicho. Y por eso la oración dice que Dios fue quien lo dijo, aunque en la palabra de Dios jamás existe ninguna ordenanza para lavarse las manos. Por esto, por ser takanot, es que Jesús y sus discípulos ignoraban y rechazaban estas cosas, por el cual los escribas y fariseos le hacían el reclamo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos mismos estaban admitiendo que esto era tradición de hombres, de los ancianos, de los rabís. Al cual responde Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está clarísimo la distinción entre la tradición oral y la ley de Dios. Y prosiguió a dar ejemplos diciendo que Dios mandó esto, pero vosotros decís esto, y por eso eran hipócritas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús estaba atacando esta tradición oral, enseñándole a la gente a volver a la verdadera ley de Dios, la auténtica ley de Dios. Hagamos una comparación entre la ley de Dios y la ley oral del hombre. Tomemos por ejemplo, digamos, el Sabbat. ¿Cuáles son las instrucciones y las leyes para el Sabbat en el Torá escrito? No vayan a parpadear. Eso es. Ok, ahora miremos el Sabbat según la tradición oral judía. Y para eso entremos a esta página de sacredtext.com en la sección del Talmud. Aquí está y comencemos. ¿Sabes qué? Apurémonos con esto mejor.
Ok, y eso es lo que dice el Talmud acerca del Sabbat. Para el capítulo 1, porque resulta que faltan otros 25 capítulos, igual de largos, pero aún no termina ahí, porque después del Talmud está el Shulchan Aruch, que es el código de las leyes judías, donde hay más y más párrafos acerca de cómo guardar el Sabbat. Pero ¿cómo es posible que haya tantas cosas en cuanto a algo tan simple en la Biblia? Pues es precisamente porque es tan simple en la Biblia. Hay algo del judaísmo, hay una filosofía de los fariseos de que si es simple, entonces no es algo bueno. Tiene que ser profundo, las cosas de Dios tienen que ser profundas, tienes que encontrar la raíz de la esencia verdadera de lo que quiso decir Dios. No puede ser simple, simple es para los simplones y los que no tienen interés de saber de Dios. Y por eso es que vemos esta tradición oral tan increíblemente largo, porque se expone un argumento y una opinión y un comentario para absolutamente toda situación posible. Todo esto mientras nuestras Biblias nos dice que Dios es Dios, pero también es un ser simple, humilde y que no nos ofrece confusión. Y bueno, tal vez hay muchos de ustedes diciendo, uy, gracias a Dios yo no soy como esos judíos que le agregaron tanto a la palabra de Dios y todos sabemos que eso es pecado, menos mal yo no soy como ellos. Ok, pues hagamos algo. Ahora veamos el Sabbat según el cristianismo. ¿Listos? Ahí lo tienen, no hay nada. El cristianismo abolió la ley de Dios. Quiero que piensen un segundo cómo creen que se siente Dios. Dio unas instrucciones muy fáciles y nos dijo no le agreguen nada ni le quiten nada a las instrucciones. ¿Y qué hizo su pueblo? Pues primero los judíos le agregaron de todo. Después los cristianos le quitaron todo. Una instrucción tan fácil con dos resultados tan contrarios a diferentes extremos. ¿Qué hace Dios en este caso? Pues hace lo mismo que siempre ha hecho. Ya que estos dos grupos han fracasado en su obediencia, Él va a empezar a sacar un remanente de estos grupos. Un remanente que sí lo declara como rey, que sí le obedezca y sobre todo que sí actúe como una novia fiel. Estoy hablando de la famosísima novia del Cordero, la de las bodas del Cordero, la novia de Cristo. ¿Pensaban que era la iglesia cristiana? Lo siento en el alma, pero no lo es. La novia es fiel a Cristo. La iglesia cristiana no es fiel a Cristo. Con el solo hecho de que hay más de una denominación en el cristianismo, ya es prueba absoluta de que hay diferentes doctrinas, diferentes pensamientos y filosofías en el cristianismo, cual no son de Dios porque solo hay una Biblia de Dios, por lo tanto debería haber solo una iglesia de Dios. No lo hay. Hay cientos y cientos de denominaciones y todas peleando con la otra, todas diciendo que es la verdadera, y esto no es más que una muestra absoluta de que estos son doctrinas y filosofías de hombre. Por lo tanto, la iglesia cristiana está involucrada con muchos hombres. Es una mujer con relaciones con muchos hombres. Eso no es una novia fiel, eso es una ramera. Entonces lo siento en el alma, pero la iglesia cristiana no es la novia fiel de Cristo. ¿Quieres ser parte de esa famosísima novia fiel de Cristo? Entonces tendrás que hacer cambios muy grandes. Ya no más involucrarse con doctrinas de hombres por aquí y por allá, ya no más involucrarse con muchos hombres. O eres fiel a Cristo y únicamente a Cristo, a su única palabra, a su única doctrina y su único mandato, o no eres novia de Cristo. Es así de simple. Él dijo, ni una jota ni una tilde de la ley se iba a quitar. Él dijo que ni una palabra se iba a añadir o quitar de su Torá. Entonces la pregunta es, ¿eres fiel a lo que Él dijo? ¿Sí o no? Y con esto terminamos esta introducción a Gálatas. Aunque no nos enfocamos mucho en el primer capítulo, este tema sí es súper increíblemente crucial para entender el Nuevo Testamento y Gálatas. Hay que entender los contextos históricos, la mentalidad cultural, los paradigmas religiosos de esa época y de esta época. Trata de sabiduría, hay que ser sabios en lo que leemos. Gracias por acompañarme hasta este punto y ya con esto entramos al Nuevo Testamento para aclarar todos esos versículos tan difíciles que parecen a veces. Dios los bendiga. Adiós.